Sí, tienes que apretar y sacar. Sí, pero no hay donde apretar. No, pues bueno, te paso el mío. No, déjate. Bueno, si lo tienes en las manos, quizás. Ponlo aquí en medio de los dos, ¿no? Bien. No, Mira, lo pongo aquí. decía Manuel, ¿Qué? que yo os avisaré. Bueno, no sé si está en tiempo. Está nublado. Bueno, no sé si estamos todos, pero si no, ya nos iremos incorporando porque vamos un pelín escasos de tiempo. Entonces, bueno, mi nombre es María Dolores Massana y tengo el gusto hoy de estar de moderadora en esta mesa en la que me acompañan tres compañeros y amigos, más amigos que compañeros, que son Roger Jiménez, Manuel Núñez Encabo, Rafael de Mendizábal, con los que he compartido años de profesión periodística, en el caso de Roger, en La Vanguardia, creo que 20 por lo menos, y luego comparto actualmente andadura en esta comisión de quejas y deontología de la FAPE con Manuel Núñez Encabo y Rafael de Mendizábal. Esta es la última mesa que cierra. ¿Me oís bien? Sí, ¿no? ¿Sí? Vale. Esta es la última mesa de este seminario, que cierra este seminario y que ha reunido aquí a destacadas personalidades, periodistas y no periodistas, académicos, aquí en este caso magistrados, lo que sea, alrededor de los retos del periodismo en general. Que, como todos sabéis y hemos podido ver a lo largo de estas exposiciones, los retos hoy en día son muchos, a los que esta hermosa profesión, de verdad, además la mejor del mundo, para los que la hemos ejercido, tiene que hacer frente cada día y responder a esos retos desde distintos ámbitos. Sin embargo, el día de hoy, y este es el tema que nos reúne en esta mesa, el auge de las nuevas tecnologías, como todos sabéis, incide de una manera muy especial en la creciente influencia que cada día más tienen los medios de comunicación o están adquiriendo en la sociedad de la información. ¿Y quiénes somos en esa sociedad de la información? Pues somos, si no todos, casi todos, o pronto seremos todos, vosotros, pero toda la gente en general. Y yo creo que estamos viviendo unos tiempos de retos y desafíos en este ámbito realmente formidables, pero a la vez muy interesantes y que nos llevan a abrir caminos nuevos que no conocemos hasta ahora, pero dentro de esto yo creo que sí que lo que debemos de saber un poco es hacia dónde nos dirigimos. Y para eso es indispensable una reflexión tan seria y tan ponderada como va a ser la que los tres ponentes que me acompañan hoy puedan exponer aquí en esta mesa, puesto que los tres son personalidades relevantes, ahora de un pequeño currículum de cada uno de ellos, en el ámbito de la deontología y de la ética aplicada justamente a la profesión a nuestra profesión, que desgraciadamente no está viviendo sus mejores tiempos. Vamos a empezar por, tengo a mi izquierda, Roger Jiménez. Voy a hacer porque sería interminable si tuviera que explicar todos los cargos y todos los méritos de los ponentes que me acompañan. Pero vamos a hacer una cosa muy concisa, con lo más destacable y quizá conocido de ellos. Roger Jiménez, a mi izquierda, es periodista y escritor. Es periodista de amplia trayectoria. Ha trabajado en Europa Press, fue delegado para Cataluña DF, varios diarios, entre ellos La Vanguardia, donde compartimos profesión estos 20 años de los que he hablado. Fue corresponsal por este periódico en Londres y en Roma, subdirector también de La Vanguardia y director adjunto. Ha sido profesor de periodismo también en la Universidad Autónoma de Barcelona y presidente de la Asociación de la Prensa de Barcelona entre el año 1981 y 83. También fue el primer defensor del lector de La Vanguardia, que desempeñó este cargo hasta
hasta junio del año 2000. Actualmente, Roger Jiménez es presidente de la Fundación y del Consell de la Informació de Catalunya, el CIC, que viene, Consejo de la Información de Cataluña, que es el órgano equivalente en Cataluña, como ustedes saben muy bien, o como vosotros sabéis, a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE. Yo querría, yo no soy entrevistadora como Elena, pero sí que querría, al menos en el primer ponente, que es periodista, ha ejercido la profesión igual que yo, poner un poco, que nos conteste a una pregunta que en realidad Cebrián ya la ha puesto sobre la mesa, y es si los códigos deontológicos del periodismo en general difieren según la plataforma en la que se ejerza la profesión, o básicamente no pueden diferir porque son códigos éticos, pero quizá en algún tipo de matiz, puesto que esta mesa, el epígrafe, o sea, el enunciado es exactamente dilemas deontológicos del periodismo digital. Ellos van a exponer con todas sus razones y con la amplia experiencia que tienen, sus puntos de vista sobre este particular. Doy la palabra en primer lugar a Roger Jiménez, luego uno por uno presentaré a los otros ponentes. Roger. Muchas gracias, María Dolores, con la certitud de que estos sentimientos de amistad, de larga amistad, de compañerismo, son compartidos, y que me encuentro aquí muy bien, muy feliz, en compañía de tuya y de tantos amigos y colegas y de todos vosotros. Bueno, puesto que eso no invalida que amenaces con mandarnos un anónimo si nos pasamos, o que ordenes que nos expulsen directamente de la sala, ¿no? Para evitarlo, voy a ir ya directamente al grano. Hace poco tuve ocasión de leer uno de los últimos libros de Luis García Montero, que me interesó mucho, porque en uno de los... se titula Un velero bergantín. En uno de los párrafos dedicados a la comunicación dice que una de las aberraciones más graves, o de las distorsiones más graves, como decía él, o perversiones, de los medios, de las nuevas tecnologías, ha consistido en reducir a las personas en mera audiencia pasiva. Y sigue García Montero. Aquí juega un papel significativo la tecnología, que ha utilizado su poder para suprimir la experiencia de la realidad. Espacios como la televisión y las redes sociales son más propensos a la manipulación que a la formación de ciudadanos. De alguna manera, a lo largo de la jornada de media jornada de la mañana se ha dicho algo parecido, ¿no? Bueno, me llamó la atención porque este pensamiento coincide con algo que nos rondaba del Consejo de la Información de Cataluña, y que nos llevó, de acuerdo con el Colegio de Periodistas, a crear un petit comité dedicado a reformular el código deontológico. No cambia nada, los principios son los mismos, la ética es única, no se desdobla, y eso lo tenemos muy claro. Pero sí que las nuevas tecnologías plantean unos dilemas deontológicos que se hace preciso abordar. Y con esa intención, este petit comité formado por mi predecesora en la presidencia del CIC, el Consejo de Información, Llucia Oliva, el profesor Salvador Ausius, un veterano periodista que también ha estado con nosotros en La Vanguardia, Moncho González Cabezas, y yo mismo. Tardamos bastantes meses en culminar este proyecto que ya está, el de reforma, con unos anexos correspondientes, y uno de ellos está exclusivamente dedicado a Internet. No voy a leer todo, naturalmente, no voy a comentar todo, pero sí los enunciados, porque creo que abarca hasta donde en estos momentos podíamos llegar. Es decir, la responsabilidad editorial, identificación del producto informativo, precisión y rigor en los contenidos, control de participación y permanencia de los documentos online y derecho al olvido.
es sobre este último punto que me voy a concentrar, porque me parece particularmente importante. Hay una frase, una sentencia de Dante en la comedia sobre el infierno. Dice: lasciati ogni speranza, voi chi entrate. Y todos aquellos, lo digo porque todos aquellos que hasta ahora, y hoy también, han entrado o entran en la galaxia Gutenberg, tienen que abandonar toda esperanza de salir algún día. Una vez impreso el nombre y los hechos que lo acompañan en el diario vegetal, ya no hay marcha atrás. En todo caso, si procede una nota aclaratoria de corrección, rectificación o disculpa de la publicación, una carta de la persona afectada y también, en ocasiones, un anuncio pagado o una nota oficial de obligada inserción. Pero el texto original es indeleble. No es el caso de Internet, como estamos viendo, donde se pueden hacer juegos de magia con los nombres y los datos de los individuos. El 19 de enero de 1998, La Vanguardia publicó en su página 23 un anuncio de la Tesorería de la Seguridad Social sobre la subasta de un inmueble propiedad de un señor llamado Costeja y su entonces esposa para compensar una deuda como autónomo. Una vez personado o interesado en la causa, la Agencia Española de Protección de Datos no pidió al diario que suprimiera el anuncio, ya que si se lo hubiera pedido, poco hubiera podido hacer para cumplimentar la orden. El buscador, pero la Agencia de Protección de Datos requirió a Google para que removiera los enlaces. El buscador presentó recurso al Tribunal Supremo, que a su vez solicitó asesoramiento al Tribunal de Justicia Europeo. Este peregrinaje ha tenido como consecuencia un gasto bastante considerable, en decenas de miles de euros, que el afectado señor Castejón no quiere precisar, y viene a ser el detonante para que por primera vez desde este incidente se hable del derecho al olvido. Como norma general, porque esto se está debatiendo mucho, y en vista de que muchas personas quieren que su pasado se convierta en una página en blanco, así sencillamente, por capricho, en algunas ocasiones, porque no quieren que aquello prevalezca, porque en su juventud o tiempo atrás cometieron algo indebido o que no les gusta ahora haber hecho, etcétera, etcétera, que va de más a menos en importancia. El caso es que, como norma general, hemos llegado a una serie de conclusiones que voy a intentar resumir. Sugerimos, la comisión, que no debe ser necesariamente atendida la pretensión de destrucción de rastros presentada por personas individuales o jurídicas, alegando la simple razón de un cambio de opinión, de imagen u otras consideraciones de estricto orden personal. Por otra parte, la persistencia de ciertos documentos no ha de dar lugar a situaciones abusivas o gravemente dañinas contra los derechos fundamentales de las personas. Ahí viene donde encontrar el punto de equilibrio. Consiguientemente, los responsables editoriales deben prevenir o paliar los posibles perjuicios provocados a las personas que han prestado su testimonio, imagen, voz o documentos en atención al hecho singular de la pervivencia, facilidad de acceso, reproducción y manipulación de los materiales presentes en Internet. Esta actitud debe ser especialmente cuidadosa en los casos en que afecten a menores o a jóvenes adolescentes, en la medida en que son personas con menos recursos y en una situación de indefensión. En cualquier caso,
la propia naturaleza del espacio web como un fondo global y permanente de contenidos de todo tipo y de acceso universal hace prácticamente inviable la eliminación discrecional, sistemática, instantánea y generalizada de los materiales considerados impropios o lesivos por particulares, empresas o instituciones. Y esto último ha sido contrastado, perfectamente contrastado. Por tanto, con estas sugerencias en la mano, yo establecí comunicación con nuestros colegas europeos. Existe una organización donde nos encontramos con mi amigo Manuel Núñez Encabo en Bruselas en septiembre, parece que fue, se llama IPC, que es Alianza de Press Councils, o sea, de consejos de prensa europeos. Yo les envié estas propuestas y la coincidencia prácticamente unánime, con algún diferencial de matiz, pero todos estuvieron de acuerdo. El Reino Unido, el representante de Irlanda, el de Holanda, los de Bélgica, los balones, vosotros. Es decir, que aquí hubo una idea consensuada en encarecer a los periodistas, eso sí, siempre, a comprobar sus fuentes con una visión crítica, especialmente cuando realizan búsquedas en Internet. Es crucial asegurarse de que las correcciones y los derechos de respuesta estén siempre ligados a los artículos originales. En lo referente a las rectificaciones significativas, que van más allá de una impresión o de un hecho no esencial para la comprensión del público, se recomienda a los miembros de las salas de redacción que hagan de una rectificación el objeto de una nota complementaria, y no limitarse a reescribir la versión anterior. Yo de momento termino con esto. Muchas gracias, Roger. Muy interesante, especialmente en todo lo que hace, muy clarificador en lo que hace referencia al derecho al olvido, que como sabéis es un tema a día de hoy, tema de debate, polémico por cierto. Y ahora vamos a dar la palabra a Manuel Núñez Encabo, quizás seguramente vosotros bastante conocido en esta facultad. Manuel Núñez Encabo es catedrático de Ciencias Jurídicas en la Facultad de Ciencias de la Información y de Filosofía del Derecho, Moral y Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Asimismo, es catedrático europeo Jean Monnet de Derecho de Ciudadanía Europea e Información, al margen de muchos otros irrelevantes cargos. De especial interés, obviamente, para su participación en esta mesa, en este seminario, es sin duda su cargo actual en nuestra Comisión de Quejas y Deontología, Arbitraje, Quejas y Deontología exactamente de la FAPE, es nuestro presidente. Tienes la palabra, Manuel, y 15 minutos. Bueno, pues muchas gracias a nuestra amiga y compañera, la profesora, que también es profesora Massana y periodista, y también pues congratularme de estar aquí con nuestros amigos que han venido de Cataluña y conjuntamente pues con nosotros, con la Federación de Asociaciones de la Prensa que preside Elsa González, pues estamos caminando conjuntamente, cosa que también es necesario reiterar hoy día, que trabajamos conjuntamente en todos nuestros proyectos, tanto el Consell de la Información de Cataluña como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, conjuntamente. No es habitual en estos momentos estos trabajos conjuntos, por eso yo creo que hay que señalarlo también a los alumnos cuando parece que no hay caminos, pues estos son caminos importantes de trabajar conjuntamente como debe ser, con el mismo interés y con el mismo objetivo. El título de esta mesa redonda se llama Dilemas deontológicos del periodismo digital. Yo voy a tener cuidado con el cuarto de hora y señalar que efectivamente pues estamos ante una nueva etapa, una nueva etapa histórica, que es la etapa digital en todos los campos, también en el periodismo. El periodismo digital es una nueva etapa con nuevos retos
y que es necesario resolverlos desde el periodismo y desde los periodistas. Para lo cual yo voy a reiterar algunas de las cosas que se han dicho ya aquí, que han sido importantes para consolidar también algunos de los conceptos para los alumnos. Cada uno somos quien somos. Yo soy profesor universitario fundamentalmente, otros son periodistas, todos nos conjuntamos y a mí me toca tal vez reafirmar conceptualmente algunas cuestiones. Dilemas, interrogantes, por supuesto que se abren. Estamos ante una nueva etapa y si es nueva, por nueva, tiene nuevos retos. Pero desde el periodismo es necesario señalar que estos nuevos retos se tienen que realizar desde preservar las funciones del periodismo y del periodista, preservar y al mismo tiempo adecuar a los nuevos retos. Las dos cuestiones al mismo tiempo, preservar las funciones del periodismo. Y hablar de las funciones del periodismo es algo, los alumnos lo tenéis que conocer, algo importante. Yo soy catedrático de Derecho, que es que el periodismo tiene unas funciones constitucionales, basadas en la Constitución directamente, cosa que no tienen otras profesiones. Y esto hace que el periodismo sea constitucionalmente indispensable para la existencia de la democracia, desde el Estado de Derecho, que es la Constitución, la marca del derecho es la Constitución. Y de esto, el que más sabe de esta sala y de esta mesa es nuestro vicepresidente Rafael Mendizábal, que no solamente lo sabe teóricamente, sino que lo ha tenido que ejercer también como magistrado del Tribunal Constitucional. Entonces, esta función constitucional que tiene el periodismo y tienen los periodistas es absolutamente imprescindible para la democracia. Y por tanto hay que preservarla ante los nuevos retos digitales. Y hay que partir del artículo 20 de nuestra Constitución, que es donde se constitucionaliza la función del periodismo, y el periodismo, a través de la cláusula de conciencia y el secreto profesional que se refiere a los periodistas, y a través de sus funciones. Porque independientemente de los cambios que exigen las nuevas tecnologías de la información y el periodismo digital, independientemente de todos estos nuevos cambios, hay algo que es inmutable. Frente a todos los cambios hay algo inmutable. Inmutable, artículo 20 de nuestra Constitución, que es el derecho de los ciudadanos, y hay que hablar más de los ciudadanos, de lo que hablamos cuando hablamos de periodismo, periodistas y también ciudadanos, y es que es el derecho inmutable de los ciudadanos, eso es inmutable en la democracia y en nuestra Constitución, a recibir informaciones, artículo 20 de nuestra Constitución, veraces y respetuosas con los derechos fundamentales de la persona, al mismo tiempo. Todo ciudadano tiene derecho en democracia a recibir informaciones veraces y respetuosas con los derechos fundamentales. Y bien, para garantizar este derecho fundamental de los ciudadanos, existe el periodismo y existen los periodistas. Solo aquellos profesionales de la información que tengan garantizada una formación adecuada y asuman una responsabilidad en sus actos, solo a esos profesionales hay que denominarles periodistas y a su ejercicio periodismo. Dos requisitos para ser periodista o periodismo: Consejo de Europa, Código Deontológico del Periodismo. Dos requisitos nos dice el Código de Deontología del Periodismo del Consejo de Europa. Y esos requisitos son formación adecuada, formación, como he dicho, adecuada, y responsabilidad ética asumida. Por tanto, los obstáculos que tenemos y el horizonte de interrogantes que tenemos con lo digital
son obstáculos que se pueden salvar y se deben salvar, pero siempre sin perder las funciones esenciales del periodismo. Formación. Fíjense ustedes lo que dice el Consejo de Europa en el año 93 ya, que ya teníamos delante las nuevas tecnologías de la información, y yo fui redactor y ponente de este código. Pero dice, dada la complejidad del proceso informativo basado cada vez más en la utilización de nuevas tecnologías y la rapidez y la síntesis, se debe exigir a los periodistas una formación profesional adecuada. Consejo de Europa. ¿Y cómo se llama la formación profesional adecuada? Se llama, como otras carreras universitarias, una formación científica a través de una facultad. Año 93, y se dijo, las facultades de ciencias de la información deben ser las encargadas de esta formación. Por tanto, tenemos ya la base de la formación, que antes no estaba asegurada. ¿Quién es el que preparaba o no preparaba el ejercicio del periodismo? Formación adecuada dada la rapidez. Estamos hablando ya de las nuevas tecnologías de la información y de lo digital también. Por tanto, formación adecuada, no hay ningún riesgo para ser periodistas y para ejercer el periodismo hoy desde la formación, porque existen las facultades de ciencias de la información y aquí, en esta facultad y en otras, se garantiza la formación adecuada. Y la formación, sí, con los matices que exige las nuevas tecnologías y el periodismo digital. Exige ya también una especialización. También las facultades están para eso. Luego, no hay problemas. Estoy hablando del futuro del periodismo para vosotras, y constitucionalmente, cuando digan, ¿pero qué problemas? No, de formación ninguno. Facultades que existen, facultades para dar cursos de especialización que se dan aquí también, en relación con las nuevas tecnologías de la información, la rapidez de la información, formación adecuada. Y también habría que llamar la atención de las empresas que tienen también empresas informativas, tienen su responsabilidad de formar también en temas también especializados de contenidos, de rapidez, también en el campo digital. Por tanto, desde la formación no hay ningún obstáculo. Está preparado para ejercer el periodismo y para que exista el periodismo, para garantizar informaciones veraces, de calidad y respetuosas con los derechos fundamentales, y ahí viene la responsabilidad. Los periodistas, para ser denominados periodistas, tienen que asumir al mismo tiempo una responsabilidad ante los ciudadanos. Artículo 20 de la Constitución. Y por tanto, esa responsabilidad la deben asumir. Y nosotros pensamos que, además de la responsabilidad jurídica del Estado de Derecho, existe una fórmula de asumir esa responsabilidad, que es a través de los códigos deontológicos, de la profesión, no de cada uno individual, de la profesión periodística, códigos deontológicos hechos públicos, garantizados en su cumplimiento por comisiones independientes de los propios periodistas. No se puede ser juez y parte. Todo es complicado y complejo, pero todo se puede resolver para resolver cualquier queja de los ciudadanos. Y eso es la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo de España, cuyos miembros están aquí esta tarde, y hay que señalarlos también, además de la moderadora y del vicepresidente, pues está Marisa Ciriza, que está aquí delante de nosotros, está Carmen Guaita, está José Luis, y se nos ha que es Martínez Albertos, que es catedrático de esta facultad. Se nos ha marchado el secretario general, y está también González Urbaneja, que ha sido decano también de otras facultades, además de unos de los creadores de nuestra Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo. Por tanto, los tenéis aquí prácticamente a todos. Como veis, no todos somos periodistas, hemos dicho, porque es necesario que esta comisión sea independiente,
de los propios periodistas, a los que debe señalar en caso de quejas si existe algún conflicto en relación con el ejercicio del periodismo. Bueno, dicho esto, el periodismo digital, y ya tengo 3 minutos solamente, entonces el periodismo digital y el periodismo en general puede adaptarse a las nuevas tecnologías, como he dicho, a través de una formación adecuada, y desde luego en estos momentos la única alternativa, diríamos dilema, sería en que se convierta el periodismo en un elemento más de las redes sociales. Ese es el gran peligro, convertirse en un elemento más de las redes sociales. Las redes sociales, se ha dicho, y por tanto no lo vamos a repetir, aquí esta tarde, Asunción Valdés, por ejemplo, no garantizan, las comunicaciones a través de las redes sociales no garantizan la veracidad que nos exige la Constitución, ni el respeto de los derechos fundamentales de la persona. No deben ser considerados fuentes de información. Las redes sociales ejercen, lo digo ya también pedagógicamente para la facultad, ejercen la libertad de expresión. La libertad de expresión no es lo mismo que la libertad de información, artículo 20. Desde las redes sociales hay una interactividad, uno emite su libertad de opinión, de pensamiento, incluso comunica datos. Debemos hablar de fuentes de comunicación, no de información. No es lo mismo comunicación que información. Comunicación es poner en común datos, opiniones. Información es, sí, poner en común a través de la elaboración de los datos, desarrollarlos para que puedan ser entendidos con la veracidad y el respeto de los derechos fundamentales. Es formar también, formar. Eso es información. Nunca las redes sociales por sí mismas pueden cumplir esto. Sí pueden ser fuentes de datos importantes para los periodistas, pero los periodistas deben después señalar que eso no les sirve directamente para fuente de información. Podemos estar en la edad de oro, y voy terminando ya, en la edad de oro del periodismo, frente al desprestigio, frente a la falta de garantías de veracidad de las redes sociales, que pueden ser fuentes de comunicación. La única garantía para los ciudadanos va a ser el periodismo, los periodistas. Y por tanto, yo creo que es el momento de la edad de oro. Y la ética es rentable. La responsabilidad ética ante los ciudadanos es lo que va a hacer a las empresas informativas y a los periodistas rentables frente a lo que las redes sociales no pueden garantizar. Por tanto, o redes sociales, en lo que se puede convertir el mal periodismo, o en periodismo, en la edad de oro del periodismo, que es lo que necesitan los ciudadanos en estos momentos de desprestigios en general de la sociedad, el que alguien le indique y le señale, les informe con garantías de veracidad lo que ocurre en la sociedad en las cuestiones de interés general, con formación, y que sepan los ciudadanos con responsabilidad ética. Gracias. Gracias. ¿Ahora? Sí. Gracias, Manuel. Gracias, presidente. Unos ponentes modélicos hoy, porque a veces he estado en mesa sudando, no sabiendo cómo cortarles. Gracias, se agradece mucho. Yo de lo que ha dicho Manuel, hay justamente un punto que es muy caro para mí, que es el de preservar las funciones del periodismo en el punto específico de derecho de los ciudadanos a una información veraz. Esto es algo que yo he puesto sobre la mesa muchas veces cuando he hablado, porque una sociedad desinformada es una sociedad muy fácil de manipular, y cuando una sociedad es fácil de manipular, pues se convierte en sus componentes no en ciudadanos con las herramientas necesarias para poder ejercer el sufragio universal, sino en súbditos que van a lo que se les vende. Muchas gracias. El último ponente de esta mesa, ponente de lujo, Rafael de Mendizábal y Allende. Voy a dar una breve sinopsis porque es interminable. Doctor y licenciado
en Derecho por la Universidad Central de Madrid, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense, doctor honoris causa por la Universidad Autónoma Benito Juárez, Oaxaca, México. Ha ocupado numerosos cargos de responsabilidad como magistrado del Tribunal Constitucional, presidente de la Sala del Tribunal Supremo, presidente de la Audiencia Nacional, juez ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y un largo etcétera, larguísimo, del que aquí destacamos, por lo que concierne a esta mesa, el de vicepresidente de nuestra Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE. Podría seguir con un largo enumerado de cruces que tiene, de mención especiales. Él le tiene una gran... considera mucho la de Gran Oficial de la Orden de África y también la medalla de la Orden del Mérito Constitucional y la Cruz Integralidad de la Victoria del año 1939-45, los años de la Segunda Guerra, como sabéis, de la International Federation of Allied Servicemen y la medalla del Orden, ya lo he dicho, del Mérito Constitucional. Rafael, tienes la palabra y Gracias. No te digo el tiempo ya. En realidad me gustaría seguirte oyendo, porque tú no tienes límite, y por lo tanto el que siguieras hablando de mí me hubiera encantado, pero visto lo visto tengo yo que intervenir, y el tiempo, la falta de tiempo no me permite una faena de adorno, no me permite gratitudes ni loas. Lo único que tengo que hacer en este momento es entrar al toro. Todos son metáforas taurinas. Y me parece que la manera más directa de abrir el melón que quiero abrir aquí ante los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información empieza por citar la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que contiene el Bill of Rights, la Carta de Derechos, la Constitución de los Estados Unidos, la primera constitución del mundo, la primera democracia del mundo, está todavía vigente, no ha sufrido un solo golpe de Estado, y ahí la tenemos naturalmente que con unas cuantas enmiendas, con unas cuantas modificaciones, pero ninguna sustancial. Y la primera enmienda, que se cita mucho en el mundo del periodismo, pero saltándose el principio de la primera enmienda, es muy significativa y está redactada con una precisión impresionante. La primera enmienda empieza por decir: el Congreso no podrá legislar. El Congreso, es decir, la Cámara de Representantes y el Senado, el poder legislativo, el primero y fundamental que regula la Constitución, no podrá legislar sobre el establecimiento y práctica y tal de cualquier religión, y segundo, sobre la libertad de palabra y la libertad de prensa, que es la que aquí nos interesa. ¿Qué quiere decir esto y por qué le doy importancia? Porque con muy buen sentido de lo que es la libertad, lo primero que hace el Bill of Rights de Estados Unidos, de nuestra primera democracia, es prohibir que el poder público meta sus dedos en el periodismo. Porque la ley, que todos reverenciamos, sobre todo a partir del siglo XIX, pero que no es la única fuente del derecho, la ley es siempre limitación. La ley es en muchos casos libertad, pero también limitación. Por lo tanto, el que no se legisle sobre la libertad de prensa significa que la prensa es libérrima. Esto era algo que ya observó un español, un diplomático español a la vez, Valentín de Foronda, que fue enviado allí, fue encargado de negocios en los recién nacidos Estados Unidos hacia 1800 y que dejó sus observaciones recogidas y publicadas. A él le parecía que la característica, entre muchas otras que él admiraba,
de los recién nacidos Estados Unidos era esa libérrima, esa salvaje libertad de prensa que existía allí. No podrá legislar, efectivamente, la ley es siempre límite, y esa es la primera conclusión que tenemos que sacar. Hay que alejar al poder público del periodismo, alejarlo totalmente. El buen periodista, decía Brent Bradley, director un día de The Washington Post, es aquel que está siempre cerca de la verdad y lejos del poder. Lo mismo parece deseable del juez, y en tal sentido el Tribunal Constitucional ha calificado a la libertad de expresión como un pilar de la democracia y al periodismo como una función pública. Y esto, en cierto modo, explica algo que se ha dicho en la mesa redonda precedente, que era que los periodistas y los jueces, por lo visto, estamos mal calificados y al mismo nivel. Pero mira por dónde nos consuela a los que, como yo, estamos con una pierna en un periódico y la otra en un tribunal. Nos consuela el darnos cuenta de que en esta época en la que se ha recrudecido y generalizado la corrupción, quienes meten en la cárcel a los corruptos son los jueces gracias a los periódicos. Qué casualidad y qué medalla podemos ponernos, y por qué podemos irnos a la cama tan contentos a pesar de estar tan mal calificados, aunque sinceramente no conozco la encuesta que podamos estar peor calificados de lo que está la clase política. Probablemente de una manera injusta, pero también es injusta, son injustos ese tipo de calificaciones. Esto nos pone en que un planteamiento realista, un planteamiento, o si queremos empezar primero por un planteamiento teórico y en cierto modo utópico de la libertad de expresión que contiene nuestro artículo 20 de la Constitución, vigente por muchísimos años, tiene como soporte un esquema en el cual el sujeto pasivo, el sujeto titular, el sujeto activo, somos todos. Así lo ha dicho el Tribunal Constitucional en más de una sentencia, por ejemplo, la 76 de 1995. Un personaje de Arniches, el inventor del tipo madrileño y del lenguaje madrileño que no existía hasta que él llegó, diría con retranca y con el deje tan castizo: ya será para menos, ya será para menos, y no le faltaría razón. Tal libertad la disfrutan realmente con plenitud las empresas editoras, las propietarias de un canal de televisión o las concesionarias de una emisora de radio. En los alocados años 20, quien había de ser una década más tarde primer ministro del Reino Unido, Stanley Baldwin, definió a los dueños de los periódicos como aquellos que ejercen un poder sin asumir ninguna responsabilidad. No añado el calificativo con que los definía porque era de muy mal gusto y además me parece no ajustado a la realidad, pero era muy duro en este aspecto. Un escalón más abajo, esa absoluta libertad se relativiza cuando le llega al periodista que puede escribir lo que le plazca siempre que se mantenga dentro de la línea editorial, sin que sea garantía suficiente la cláusula de conciencia, solo un consuelo y en suma una coartada. Y se convierte en precaria, dicho sea en su más estricta acepción jurídica, para el ciudadano a quien le quedan como mucho las cartas al director. Si su pretensión de publicar su opinión sobre algo no pasa el fielato de la censura interior del editor o del director de cada medio.
como vemos precisamente en la comisión, que hay más de un caso y ha habido más de una reclamación de que ni el derecho de rectificación cobra realidad, ni siquiera las cartas al director son publicadas cuando no les gustan al director, naturalmente. En cambio, el parejo derecho a informar, no ya la libertad de expresión en esa división dicotómica que tiene nuestra Constitución, pero que no existe en el Tratado de Roma. En el Tratado de Roma la libertad de expresión comprende las dos modalidades. El parejo derecho a informar y a recibir información, porque es bifronte, el derecho es a mejor dicho, el derecho es a recibir información veraz, pero también comprende, por lo tanto, el derecho a suministrarlo. Ha roto los atalajes precisamente gracias a la red, cobrando un nuevo vigor y una extensión inesperada. Cualquiera puede colgar datos y noticias veraces o no, y con la más absoluta impunidad. No contradice esta perspectiva un poco escéptica, hay que confesarlo, pero realista también hay que reconocerlo, que el Tribunal Constitucional haya considerado como sujetos cualificados de aquella libertad y este derecho fundamental a los periodistas, que son quienes prestan un trabajo habitual y remunerado, profesional por tanto, en los medios de comunicación, sentencia 6 del 84, vehículos institucionalizados, sentencia 165 del 87, de esos dos derechos fundamentales que proclama nuestra Constitución. Sin embargo, cuando me pregunto qué es un periodista, la respuesta no resulta tan fácil, y ahí lo dejo, porque esto no llevaría a una aporía, no llevaría sencillamente a dar otra conferencia distinta. Entonces, el periodismo se encuentra, como cualquier actividad, pero el periodismo mucho más a la vista del público, se encuentra entre dos fuegos, pudiéramos llamar, o entre dos luces, si se quiere de otra manera. Se encuentra entre la ética y el derecho. La ética, que es una palabra griega que tiene relación con el carácter, es la parte de la filosofía que trata de la moral. En definitiva, ética y moral son la misma cosa. Y la moral trata del bien y del mal y califica a los actos en buenos y malos. Una calificación que la sociedad actual, no en España solo, sino en el mundo occidental, ha perdido totalmente de vista. Ahora llamar a una persona, un hombre bueno o una buena mujer, es sencillamente ponerle la etiqueta de idiotas, de imbéciles. Naturalmente no es en realidad ningún mérito social. Todo el mundo huye de que le llamen bueno. En el mejor sentido de la palabra, incluso, como decía Machado. Entonces, el periodismo anda entre la ética y el derecho. ¿Por qué? Pues porque el derecho es una técnica, es un arte en la terminología que procede ya de Grecia y de Roma. Es una técnica, no es un fin en sí mismo. El derecho tiene un gran parecido con la matemática. La matemática no es un fin en sí mismo. La matemática sin el resto del mundo no serviría absolutamente para nada. La matemática sirve para medir y para contar, para llegar a las estrellas, para ir al supermercado y para tantas otras cosas útiles. Y al derecho le pasa lo mismo, porque el fin del derecho está fuera de él. El derecho es una pura técnica, es una forma de lógica verbal, una manera de pensar para alcanzar la justicia que está fuera del derecho. Y es un concepto moral, es un concepto ético. Perdonad, pero el teléfono, por favor,
es horroroso, ¿eh? Esto del teléfono móvil es magnífico. Bueno, este es el primer aviso. Bueno, el único. Eso, es que es una idea. El único. Estoy a las órdenes. La palabra moderador tiene dos sentidos. Uno, el etimológico, que significa dictador, y otra el que yo le suelo dar cuando ocupo ese sillón, y es que me considero simplemente un semáforo y por lo tanto voy a cumplir con los 3 minutos que me dan. Está entre la ética y el derecho por las razones que decía, porque el derecho no se puede identificar con la moral, son dos cosas distintas, pero tampoco puede vivir sin la moral. Es decir, tan malo es para el derecho el matrimonio indisoluble como el divorcio. El derecho cobra sentido cuando tiene un sentido ético. Y en el caso de la libertad de expresión, como da la casualidad, por otra parte, de que Woodrow Wilson, un gran presidente norteamericano, ejemplo de demócratas, dijo que la Constitución, la democracia, no es tanto un sistema de gobierno como un sistema de valores, pues resulta que gran parte de los preceptos éticos que tiene que aprobar la comisión, de la que nosotros y casi todos los demás componentes estamos aquí, están a caballo de principios, pero también de preceptos jurídicos. La exigencia de veracidad, tantos otros, hay preceptos, el derecho está lleno de preceptos jurídicos, el concepto de buena fe, dentro del derecho público, el concepto de lealtad constitucional, por ejemplo, tan mal parado en nuestro país, y en definitiva nos movemos entre esos dos polos que en realidad son los dos raíles o rieles por los que este pequeño tren tiene que funcionar. En definitiva, no he hecho más que sintetizar, en cierto modo, sintetizar mucho y con mala fortuna, con poco tiempo, los motivos que me movieron a colaborar en la generosa empresa, en la empresa altruista que es la Comisión Arbitral de Quejas y Deontología, que a mi entender, y vuelvo al principio, tiene una finalidad trascendente. La presencia de la comisión, la existencia de la comisión, impide la intromisión de otros vigilantes del Gran Hermano, propicio siempre a la censura, sea como sea y utilizando los métodos que pueda, más o menos encubierta, y al pensamiento único, porque pienso que el pueblo español se ha ganado a pulso un periodismo libre. Muchas gracias, Rafael. A ver, el ejercicio de síntesis que has hecho, excelente. Además, en periodismo ya sabéis aquello que dicen que lo bueno, si breve, 2 veces bueno, ha sido, pero a mí hay 3 o 4 palabras que me han calado mucho, que es esa que dice salvaje libertad de prensa, que emana de esa primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Solamente tengo que decir que bendita sea la salvaje libertad de prensa en los tiempos que corremos más que nunca. Y ahora, también un poco escasos de tiempo, vamos a un turno de preguntas de todos vosotros, que yo rogaría que fueran muy concretas, primero para el buen entendimiento y luego porque vamos con el tiempo muy escaso. Así es que, Laura, tienes, sí, pues, a ver. Hola, buenas tardes. Yo es que no entiendo una cosa, de qué manera, a ver cómo lo explico, de qué manera la comisión de arbitraje tiene potestad o puede hacer efectiva una sanción a cualquier medio de comunicación que pueda pasarse de la raya
si no existe ninguna legalidad, no entiendo cómo llevan a cabo, cómo no hacen efectivo cualquier tipo de problema, cualquier queja, ¿no? Como se llama la... Manuel. Sí. Bueno, sí, el origen y la legitimidad de que exista una comisión de arbitraje, quejas y deontología en base a un código deontológico, el origen es que los afectados por el ejercicio del periodismo, ellos asumen voluntariamente, esa es la diferencia entre ética y derecho que se impone, asumen voluntariamente y públicamente, porque la ética del periodismo es pública, podéis este debate hacerlo en vuestro profesor de ética, la ética privada o pública, asumen voluntariamente el compromiso de cumplir un código deontológico. Y esa es una obligación. Las obligaciones pueden ser impuestas por el derecho o pueden ser impuestas voluntariamente. Entonces, eso es lo que hace la Federación de Asociaciones de la Prensa de España. La mayoría de los periodistas asumen una obligación de cumplir un compromiso ético, una responsabilidad que es fundamental para ser periodista, y si no, el que no asume esa responsabilidad ética, pues no puede considerarse como un periodista en un ejercicio pleno de su función, de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución, que tiene que cumplirlo, la veracidad, contrastar las fuentes, etc. O sea, esa es la fuente de legitimidad, la que asume uno públicamente ante los ciudadanos que va a cumplir. Y segundo, no existen, como estamos hablando de ética y no de derecho, esto es un órgano de una autoridad moral, ética. Y también tenéis que distinguir lo que es la potestas de la autoritas en la facultad. Nosotros, el derecho tiene autoridad y potestad porque obliga, y si no uno va a la cárcel. Nosotros no, tenemos solamente autoritas, la autoridad moral, ética. ¿Para qué? Para resolver los conflictos, las quejas de los ciudadanos y señalar si un periodista ha cumplido el código deontológico o no. Es decir, a distinguir las buenas de las malas prácticas periodísticas. Esa es nuestra sanción social, decirle, ¿ha cumplido usted o no? Usted ejerce un ejercicio del periodismo que es con buenas prácticas o no. Y daros cuenta de una cosa, en la sociedad actual de la publicidad y de lo público, esta es una sanción pública muy importante, saber quién cumple o no cumple el ejercicio del periodismo. En eso consiste. Oye, yo querría aclarar mucho que no es la Comisión de Quejas y Deontología, al igual que el Consejo de la Información de Cataluña, no son órganos sancionadores, ni como son instancias intermedias entre el que presenta la queja y el medio que supuestamente ha infringido algún artículo del Código Deontológico para un encuentro. Nunca una sanción, supongo en el sentido en que tú la preguntabas, creo. A las 7:30. Vale, ya, pregunta. Bueno, se ha dicho que la manera de asegurar, por lo menos he entendido eso, que la manera de asegurar un periodismo libre es que no esté legislado. Pero ¿hasta qué punto es libre en un momento en el que los contenidos están determinados por el mercado? O sea, por ejemplo, Coca-Cola, principal anunciante en la televisión, pues nos ha dicho que los seres... O sea, no se ha dicho en ningún medio que los seres que se han hecho en la fábrica de Fuenlabrada han sido desestimados, han considerado ilegales, porque las empresas tienen miedo de perder esa publicidad. Entonces, ¿hasta qué punto es libre en ese sentido? O sea, realmente... ¿Roger? Bueno, vamos a ver, si la política está subordinada a la economía y la economía no está subordinada a la ética, es evidente que entramos en esta patología que acabas de denunciar. Se trata de que empresas y profesionales se pongan de acuerdo para sacar adelante algo que también tienen escritos en las redacciones, que son los libros de estilo o los códigos deontológicos propios de cada medio.
De manera que esta sí que es una situación que se da, evidentemente, es un peligro que puede derivarse si se extiende y que hay que mantener vanguardia alta y evitar por todos los medios que se extienda. Próximo. ¿Quién? Aquí. ¿Aquí? Una pregunta. Aquí se dijo que las redes sociales no son fuentes periodísticas o informativas. Si ocurre un hecho objeto de noticia y tú estás delante, lo grabas y lo subes a una red social, eso es información. Pregunto. Bueno, para que sea información tiene que garantizar la veracidad de la información y, segundo, que con ella no vulneras otros derechos fundamentales de la persona. Dos cuestiones que son muy complicadas. Es decir, es muy difícil que una persona individual, ante un hecho concreto y simplemente diciendo que ha ocurrido un hecho, eso se convierta en fuente de información, fuente de comunicación. Comunica datos y hechos desde la libertad de expresión, pero eso no es información. Para eso es necesario, por tanto, los usuarios de redes sociales deben saber que alguien ha dicho algo de un hecho, de un dato, ahí está, pero tienen que saber que no tiene la garantía de la veracidad ni del respeto de derechos fundamentales colaterales. Eso solo lo puede garantizar un periodista, solo. Con eso no quito importancia, es un dato de comunicación que es importante y las redes sociales son importantes, es un hecho importante, muy importante, de fuentes de comunicación, muy importante, pero para eso necesita un periodista que elabora ese hecho y ese dato y lo convierte en información. Para los ciudadanos lo importante no es que tú les digas que ha ocurrido un hecho determinado, no es eso lo importante. Lo importante es que el ciudadano piensa que eso es veraz, y que además lo ha realizado sin vulnerar otros derechos colaterales conjuntos, porque si no, no se puede, no podemos estar en una convivencia democrática. Tenemos que garantizar lo que realizamos sin vulnerar otros derechos. Y para eso hay un profesional que se llama periodista. Yo creo que al margen de todo lo que ha expuesto Manuel, sí que cabe decir que este periodismo ciudadano, entre comillas, a veces ha servido para poner sobre la mesa y se descubrieran delitos que no se hubieran descubierto nunca de otra forma. Aquí todos podemos tener, los que sois estudiantes de periodismo, en la cabeza el que filmó el ataque salvaje del helicóptero Apache sobre una familia iraquí que caminaba por la carretera. Si no hubiera habido esta información que luego se destapó ya por las causas que todos sabemos, pues nunca se hubiera llegado al delito que cometieron los oficiales norteamericanos. ¿Quién? Yo quería hacer una pregunta a Roger Jiménez. Bueno, primero felicitarle porque el Consell haya trabajado ya en un código que va directamente para los temas de Internet. Y como da la casualidad que como has planteado el tema de lo que se ha dado en llamar el derecho al olvido por un tema de la vanguardia con Mario Costeja, que fue el que demandó, mi pregunta es, ¿por qué, si fue tan bien valorada por los medios, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligó a Google a quitar de Internet de la información de Costeja porque se consideraba agresiva para él una vez que ya la noticia había... es decir, que no se mantuviesen elementos lesivos a la biografía de Costeja, puesto que ya había pasado el hecho noticioso que la vanguardia trató del tema de Costeja. Mi pregunta concreta es, ¿por qué los medios son tan reticentes a llevar a cabo algo que el Tribunal de Justicia le ha pedido a Google? Por ejemplo, hay algún libro de estilo en Madrid, de un periódico, que mantiene que podría llegar él a ocultar determinada información a Google para que no la utilice
siempre que un nombre se entra en Internet. Por ejemplo, si ahora metemos Mario Costeja, pues es posible que La Vanguardia, aparte de que ya tiene la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, por su cuenta hubiese ocultado todo el tema de Mario Costeja para que no saliese cada vez que sale Mario Costeja toda la noticia agresiva para él. Entonces, ¿por qué los medios no se plantean ser ellos los que oculten a Google determinada información lesiva para los actores de unas noticias que ya han pasado y que permanecen ahí en Internet? Complejo, Marisa. Es una pregunta importantísima, muy interesante. Hay aquí varias cuestiones. Es que también depende de la valoración que haga cada medio y cada periodista. El señor Costeja no dice que aquello fuera grave, porque era en definitiva una sentencia. Lo que dice es que ha logrado, él se autocalifica como el David de Riazor, porque vive en A Coruña ahora, el David de Riazor que ha derrotado al gigante Google. ¿Y por qué? Vamos a ver por qué. Pues porque dice que ha conseguido que información irrelevante y obsoleta desaparezca. Pero claro, si seguimos así, puede llegar el caso de que la ciudadanía se quede cada vez más mermada de información y que los periodistas no puedan investigar, que es uno de sus cometidos. Yo creo que en algunos casos puede ir por ahí la actitud esta de que tú hablabas. Estoy absolutamente de acuerdo, porque si no las hemerotecas de los medios de comunicación serían manipulables seguramente desde diversos ámbitos. Entonces, un poco... Fernando. No, se han deslizado a lo largo de la sesión dos leyendas urbanas, una que el Corte Inglés es tabú, otra que Coca-Cola es tabú. Y yo creo que son leyendas urbanas. Para los medios no hay tabúes. Del ERE de Coca-Cola en Fuenlabrada, en los periódicos, hemos tenido amplia información. Y del Corte Inglés se habla en los medios. De manera que yo creo que conviene no asumir conceptos que no se corresponden luego con la realidad. La publicidad determinante de la información de los medios. Yo, después de 45 años de profesión, en todas las funciones imaginables de la profesión, no me atrevería a sostener esa tesis. Segundo matiz, Asunción Valdés explicó muy bien un concepto que es un concepto muy aparentemente obvio, pero importante. Periodista es el que vive de ser periodista. Yo le añadiría otra característica más, ¿no? Y además tiene un código de actuación que convierte a su trabajo en una profesión. Entonces, el matiz de esta compañera nuestra que acaba de irse sobre para qué sirve la comisión de quejas, precisamente sirve, entre otras cosas, para articular la existencia de ese código de trabajo o de ese procedimiento que nos hace ser profesión. Y dejarme que complemente, porque creo que es muy importante lo que decía Rafael Mendizábal sobre la primera enmienda de la Constitución americana, ese carácter no legislable de las materias de prensa, ¿no? Que aquí a veces se ha traducido con que la mejor ley de prensa es la que no existe, que yo creo que tiene un matiz un poco peligroso. Pero sí es cierto que el Estado debe estar lejos de la intromisión en el ámbito de esa libertad que es tan personal. Y perdón por el rollo. No, la pregunta y la respuesta ahora, Rafael, por favor. Sí, no, yo quería decir, luego los demás también podrán decir lo que quieran, como es lógico. Quería decir que desde hace 30 o más años, desde antes de la llegada de la democracia, he mantenido que la mejor ley de prensa es la que no existe, y lo mantengo, sin paliativos. Y lo mantengo porque precisamente como lo he vivido además con interés y he participado en montones de cursos sobre el tema, se produjo entre mi gremio judicial y el gremio periodístico un momento de fricción que era la asunción del secreto profesional
y yo mantuve siempre que no quería que se dictara ninguna ley sobre el secreto profesional, porque entonces esa ley violaría la Constitución, seguro, muy hábilmente, pero habría momentos en que al periodista, como existe en Estados Unidos, al periodista se le impone la necesidad de que declare o va a la cárcel. Entonces siempre he sido partidario, porque soy partidario de la libérrima libertad de prensa, siempre he sido partidario de que no exista. Hacía una distinción, la cláusula de conciencia sí debe ser regulada, pero la cláusula de conciencia es accesoria. La verdadera libertad de prensa está precisamente en decir lo que quieres decir y cegar tus fuentes. Y nada más. Por lo demás, dejo a los demás colegas a cargo de lo más difícil de la pregunta. A ver, yo quería deciros que también para nosotros está el minutaje. Nos quedan 5 minutos, creo que quería... Para no dar la espalda, voy a hablar así. Pues me da pena que se haya marchado Roger. Disculpar, pero era cuestión también de minutaje suave para Barcelona. Claro. Porque hablaba del derecho al olvido y que la sentencia que confirma el derecho al olvido pues cercena la posibilidad de que los periodistas indaguen, tengan más fuentes. Bueno, un momento. La moderadora ha mencionado lo que yo iba a decir ahora. Existen las hemerotecas. Y la diferencia fundamental entre buscar en un buscador de la red, Google, por ejemplo, es que son algoritmos, son robots los que están metiendo esas noticias. Por eso pueden meter una noticia desfasada, porque a ese señor ya los tribunales le han levantado la pena, él ha pagado, en fin, mucha casuística, pero en este caso concreto, por eso él decía que la noticia en la que a mí se me condenaba algo, como ya no estoy condenado, que desaparezca de la red. Porque ese buscador esas noticias no las están metiendo personas, las están metiendo robots, que son los algoritmos, el método que han diseñado ingenieros para que cuando tú pones una palabra, si está indexada, salga automáticamente. Esté en vigor o no esté en vigor ya esa sentencia para esa persona. La diferencia fundamental, como ha citado nuestra moderadora muy bien, es que existen las hemerotecas. Por lo tanto, yo no creo que el derecho al olvido, y por eso repito que siento que no esté Roger, cercene la libertad de búsqueda y de investigación de los periodistas, porque siempre existirán las hemerotecas, que contienen noticias que han redactado personas, periodistas, bien formados y respetando los códigos éticos de derechos fundamentales y de respeto de la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sí, quería señalar rápidamente algo en relación con el periodismo digital y en relación con el derecho al olvido. No es lo mismo, pero sí señalar esa exigencia ahora mismo que tenemos ante la utilización de las nuevas tecnologías y ante el periodismo digital. Algunas exigencias que el periodista debe tener en cuenta. Nosotros hemos resuelto, la comisión nuestra de arbitraje, quejas y deontología del periodismo, ya algunos temas de periodismo digital, uno de ellos en relación con el periodista digital, además, que se llama así, y hemos llamado la atención en relación con una emisión de información cuando se nos contesta a la comisión por las personas, por el periodista afectado y se nos señala que en una emisión de una información que se ha dado se ha rectificado la primera edición, nosotros hemos contestado. Estamos de acuerdo y agradecemos que se haya tomado esa actitud de rectificar. Pero la primera edición sigue estando no en las hemerotecas, que ahora ya también es verdad, en la nube. Y la primera edición donde el periodista no ha cumplido con el código deontológico, a pesar de que la segunda lo ha rectificado, la primera le decimos, esa queda ahí y es imborrable. Por tanto, atención, eso es el nuevo periodismo digital, de tener
esas exigencias en relación con la rapidez del formato, etcétera, porque sí que existe después ahí la huella de una equivocación importante, aunque se haya rectificado. Bueno, siento mucho, el tiempo también nos apremia. Si hay alguna pregunta superstar muy inteligente y todo eso, pues ahora o nunca, pues si no pasaremos a la que callen para siempre. Bueno, cuidado. Vale, bueno, pues vamos a ir al cierre de este seminario con las conclusiones que nos van a poner sobre la mesa nuestro presidente de la Comisión, Manuel Núñez Encabo, y Albert Garrido, secretario general del Consejo de la Información de Cataluña, del CIC, Consell de la Informació de Cataluña. Empezamos por ti. Sí, bueno, pues muy brevemente ya a estas alturas para las conclusiones, porque afortunadamente la mayoría de vosotros, de los alumnos, habéis estado aquí esta mañana, esta tarde, y habéis ya escuchado las intervenciones de los diferentes ponentes y por tanto son las ponencias las que nos han señalado ya los nuevos retos de esta nueva etapa en que estamos del periodismo digital, desde la ética, que es el título de estas jornadas. Y yo señalaría simplemente, puesto que se dice hacia dónde vamos, decir desde dónde vamos. ¿Desde dónde vamos? Vamos desde el periodismo y los periodistas a través de la formación y de la responsabilidad ética. Vamos desde ese camino, y desde ese camino podemos encontrarnos los horizontes complicados y complejos que vamos a tener en el mundo de las nuevas tecnologías. Pero desde ese camino, si vamos desde ese camino, no nos vamos a perder, no nos vamos a perder nunca. Y hablando ya de la responsabilidad, que es la otra, un ejercicio de responsabilidad, la responsabilidad ética es la misma, independientemente de los soportes a través de los cuales se emita la información. La misma. La ética, lo oiréis en vuestros profesores, como la madre, es una, es única. Y por tanto, los principios éticos son iguales y obligatorios independientemente de cualquier soporte tecnológico y digital, también en Internet. Y por tanto, ese es el camino, y es verdad, y termino, que estamos en un momento muy complicado, lo sabéis los estudiantes también, del futuro, el futuro del ejercicio profesional del periodismo, absolutamente indispensable para la democracia, pero es verdad que podemos decir, como Antonio Machado, que no hay camino, pero sí puede haber si hacemos camino al andar. Gracias, Manuel. Albert. Bueno, a mí me dijeron que tenía que dar las conclusiones que a mí me parecía que podían sacarse de una jornada que me ha parecido muy interesante y con algunas ideas que me parecen muy interesantes y que merecen reflexionar sobre ellas y sobre cuál es el futuro. Y al hacer un resumen, pues me han salido 4 conclusiones que pueden ser 8, 17, 6, 5, no sé cuántas. A mí me han salido 4, pero seguramente pues podrían haber salido otras, incluso ninguna de las que yo tengo aquí anotadas puede que fuesen las mismas que sacase otra persona que como yo así hubiese asistido desde esta mañana al desarrollo de la jornada. Me parece que la primera conclusión interesante es que tenéis la suerte extraordinaria de vivir en vuestra juventud un proceso de transformación radical de un servicio público. Ese proceso de transformación radical lo viví yo cuando tenía vuestra edad, cuando los periódicos se hacían en plomo, en redacciones donde había cosas llamadas linotipias, que no sabéis qué es, y donde había cosas llamadas estenotipias, que no sabéis qué es, y otras cosas que no sabéis qué es, ni falta que os hace. Y eso desapareció de un plumazo en menos de 10 años. La segunda transformación que yo viví fue la desaparición de la fotocomposición. De repente los periódicos dejaron de maquetarse y montarse sobre una especie de grandes mesas que eran los obradores donde trabajaban los tipógrafos. Eso desapareció y las páginas circulan por la fibra óptica de las redacciones a las plantas de impresión sin mayor dificultad. Y desaparecieron un puñado de
ocupaciones y aparecieron profesiones nuevas. Y en este momento están desapareciendo una serie de mecanismos convencionales de transmisión de la información y están apareciendo otros que darán pie a la aparición de nuevas profesiones que precisarán de periodistas formados que sean capaces de ejercer estas profesiones. Y me parece que esta es una realidad que no os debe desmoralizar, sino al contrario, os debe estimular, porque es un mercado nuevo, diferente, en el que vosotros tenéis pues toda la biografía profesional por delante. En segundo lugar, me parece interesante como conclusión que las redes sociales son un mecanismo que se ha incrustado en el proceso productivo, en el proceso informativo y en el proceso productivo. Pero en ningún caso las redes sociales pueden considerarse información stricto sensu por una razón que aquí se ha repetido mucho y que me parece relevante. Y es que en las redes sociales la información no procede de fuentes contrastadas, sino que alguien en un momento determinado, por la razón que sea, decide colgar algo, comentar algo, decir algo. Y no solamente no procede de fuentes contrastadas, sino que no hay un proceso de fundamentación a priori de aquello sobre lo cual se informa. Cualquiera puede en un momento determinado considerar que el presidente Obama es un oportunista, pero no es capaz de fundamentar porque es un oportunista, sino porque simplemente ha aparecido, por ejemplo, en un programa de televisión y ha hecho pues un número de gimnasia o de yoga, como hizo un día, por cierto. La tercera conclusión que me ha parecido relevante es que el periodismo y los periodistas son más necesarios que nunca, porque vivimos en una sociedad en la que, alguien ha dicho esta mañana, dispone de tanta información que es una inundación, y de ninguna inundación se puede sacar agua potable. No sé quién lo ha dicho esta mañana, pero alguien lo ha dicho, me parece que la figura es interesante. Es decir, hay mucho ruido en la red, y entonces para depurar este ruido solo hay una figura profesional y un perfil profesional que es el del periodista. Y por último, me parece, como cuarta conclusión, no sé si estoy acertado o equivocado, me parece que sobre todo de la intervención de esta mañana de Juan Luis Cebrián y de las preguntas que se le han hecho, se puede sacar una conclusión que es una conclusión inquietante, y es: todas las empresas y todos los periodistas saben que hay que hacer algo para adecuar la profesión al momento, pero nadie sabe exactamente qué hay que hacer, y funciona todo bastante a partir del error y la prueba y el error. Y eso pues crea un horizonte de incertidumbres, pero al mismo tiempo crea un horizonte abierto a procesos imaginativos muy interesantes y a nichos de negocio que nadie ha explorado o que aparecen de cuando en cuando, que también son un reto para vosotros, sobre todo que sois periodistas en ciernes y que dentro de poco pues estaréis ejerciendo vuestra profesión. Y estas son las 4 conclusiones que a mí me han salido, pero podrían haber salido muchas otras, como es natural. Y para acabar esta jornada, quiero proponer a Miguel Núñez Encabo y a los amigos de la FAPE que el año que viene hagamos lo mismo en el sentido de una jornada en Barcelona, con un enfoque diferente, pero que tenga el mismo sentido, que es hacer la mise en jour de la ética, el ejercicio de la ética en el ejercicio de la profesión periodística. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Albert, muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí y por ser estudiantes permitidme que os diga, quizá desde un poco deformado desde mi ámbito profesional, habéis elegido, no os desaniméis, habéis elegido la profesión más hermosa del mundo, que es contar lo que a la gente, como decía Scalfari, contar a la gente a lo que le pasa a la gente con rigor y con veracidad. Felicitaciones para vosotros por haber elegido periodismo.